Este programa es del Centro Cristiano Iglesia de Cristo de Venezuela. En este momento usted está en sintonía con el programa Somos Iglesia de Cristo, predicando y enseñando la verdadera doctrina cristiana conforme a las Sagradas Escrituras. Así que iniciemos nuestro programa en el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo para la gloria de Dios el Padre. Hoy nosotros vamos a hablar acerca del crecimiento. Es decir, es un tema muy importante. El cristiano debe crecer espiritualmente, ya que Jesucristo también tuvo ese crecimiento. Y nosotros, como creyentes en Jesucristo, estamos llamados a desarrollarnos, a poder ser fuertes espiritualmente, a poder cada día crecer en el Señor. De una forma u otra, la misma naturaleza nos enseña de que todo debe avanzar, todo debe desarrollarse. Igualmente también en lo espiritual, el cristiano debe desarrollarse, debe crecer espiritualmente, debe avanzar para tener un buen crecimiento, para tener un buen desarrollo. Por eso que dice en Lucas capítulo 2, versículo 52, nos dice lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire lo que dice la palabra, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, cuando nosotros observamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, notamos de que de verdad Jesucristo crecía, Él avanzaba, Él se desarrollaba, y no solamente en lo físico, sino en varios aspectos. Por eso que el tema de hoy es el siguiente: creciendo en Cristo Jesús. Hay alguna pregunta que nosotros tenemos que hacer, y es: ¿estamos creciendo espiritualmente? ¿De verdad estamos colocando como modelo de crecimiento a nuestro Señor Jesucristo? ¿De verdad estamos avanzando espiritualmente? ¿O sencillamente estamos en un stand-by espiritual? ¿No tenemos propósito espiritual? Lamentablemente nuestro crecimiento es solamente ilusorio y no real. ¿De verdad estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo? Porque la Sagrada Escritura nos enseña en algunas partes de la Biblia. Por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 nos enseña que dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Ves lo que dice la palabra aquí en 2 Pedro capítulo 3, verso 18? Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando también analizamos en la palabra del Señor en 1 de Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 15, verso 58, nos enseña: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia nos exhorta a crecer. Pero ¿cómo tenemos que crecer? ¿Y de qué manera tenemos que avanzar? Es algo que al cristiano lamentablemente se le dificulta comprender. Y es por eso que usted, como persona que ha aceptado a Jesucristo, usted como persona que tiene su fe en Jesucristo, debe aprender a desarrollarse espiritualmente, debe aprender a crecer espiritualmente, debe saber cómo avanzar en la vida cristiana. Muchas personas quienes ponen su fe en Jesucristo no saben cómo crecer espiritualmente, no tienen pero ni la remota idea. Y es por eso que lamentablemente no están enfocados, no tienen su mirada en aquel en el cual nosotros como seguidores de Jesucristo debemos tener, y es lógicamente nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. ¿De verdad Jesucristo es tu modelo de vivir? ¿Quién es el que está influenciando en tu vida? ¿El mundo? ¿Una tercera persona? ¿Un ser querido? ¿El dinero? ¿Quién realmente está influenciando tu vida? ¿O Dios? Porque muchas personas piensan de que por el simple hecho de creer en Jesucristo, creen que con eso es suficiente. Y no es así. La Biblia nos enseña que debemos comprometernos con nuestro Señor Jesucristo, debemos de verdad poner nuestra mirada en Jesucristo para avanzar. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, cuando nosotros observamos acá Hebreos capítulo 12, versículo 2 en adelante, mire lo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, el cristiano, para que pueda crecer espiritualmente y pueda tener un desarrollo espiritual, debe ser en Cristo Jesús. No podemos desarrollarnos espiritualmente por nuestras propias fuerzas. No podemos avanzar espiritualmente por una religión o porque hacemos buenas obras. Eso es bueno en el sentido de hacer buenas obras, ayudar a los demás, pero por eso no me da un desarrollo espiritual como quiero. Sin embargo, Lucas capítulo 2, versículo 52, nos enseña de cómo tenemos que crecer. Y voy a repetir nuevamente el pasaje o el versículo bíblico. En Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: y Jesús crecía en estatura y en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bien, pero para poder desglosar este pasaje, porque aquí vamos nosotros a centrarnos en el día de hoy en cómo crecer en Cristo Jesús, vamos a ver un video musical y luego seguimos hablando de este tema tan interesante de crecer en Cristo Jesús. Por eso le hago esa pregunta, amigo y amiga. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres tener una madurez espiritual como debe ser? Un buen desarrollo espiritual, que tú puedas de verdad sentir la plenitud de la paz, la plenitud del gozo, la verdadera felicidad en el Señor. Si esas son preguntas que tú de verdad respondes afirmativamente, entonces por favor presta atención y luego vamos a retomar en este tema. Si quieres recibir material cristiano gratis y aprender más de la palabra de Dios, te invitamos a que te unas a nuestro canal Discipulado Cristiano en Línea por Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Creciendo en Cristo Jesús es el tema de hoy. Estaba explicando antes del video sobre que tenemos un modelo de cómo crecer. Lamentablemente la gente se quiere guiar más por lo que ofrece el mundo, por lo que ofrece su mismo ego, y lamentablemente no se deja guiar por nuestro Señor. Por eso Jesucristo también dice en Mateo capítulo 7, verso 21, dicen: no todo aquel que me diga Señor, Señor será salvo, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios para poder avanzar, para poder desarrollarnos. Sin embargo, hemos tomado como texto clave y como texto principal lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 52, que nos enseña lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Cuando nosotros vemos acá este pasaje, observamos 4 aspectos en el cual el cristiano se debe desarrollar o debe crecer. El primer aspecto en el cual el cristiano debe desarrollarse y debe crecer es en el aspecto de la sabiduría. Es decir, ese sería el primer aspecto. El cristiano debe tener conocimiento de la palabra del Señor, debe ser sabio. Yo siempre digo que aquí se habla de las 4 S de la superación espiritual. La primera sería la S de la sabiduría. Esa sería nuestra primera S. Y Proverbios capítulo 1, cuando yo leo Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos enseña lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ser sabio no es ser intelectual como tal, aunque es necesario, lógicamente. Pero hay personas que han comparado como una persona sabia que sabe mucho, tiene mucho conocimiento, porque tiene grados académicos, etc. Bien, la Biblia no lo describe como tal. Describe como una persona que tiene la capacidad de discernimiento y que puede andar en la voluntad de Dios. Aquí Jesucristo, cuando crecía en sabiduría, lógicamente aquí ya estaba ante un grupo de maestros de la ley, unos doctores de la ley, y Jesucristo le respondía. Si usted observa ahí en el versículo 41 en adelante, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían
todos los que le oían, observe esto, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesucristo tenía una gran intelectualidad, ya era un genio. Por eso que cuando uno lee este pasaje se refuta la idea de que Jesucristo fue a la India o que Jesucristo fue por allá a China o a la India para poder tener un conocimiento como lo tuvo en su ministerio. No, él ya era un genio por naturaleza. Él tenía una capacidad intelectual altísima y podía responder ante estos doctores. Y recordemos que estos doctores de la ley eran personas que tenían aproximadamente más de 30 años de conocimiento teológico, conocimiento bíblico y también de mucho conocimiento cultural. Y sin embargo Jesús se sentó en medio de ellos y le hacían preguntas y Jesús les respondía. Imagínense esa tertulia que ellos tenían y se admiraban de ese conocimiento, aún Jesucristo teniendo 12 años de edad. Imagínense eso, con 12 años ya estaba sorprendiendo a las personas más intelectuales de ese momento. Pero no solamente Jesús tenía inteligencia, sino que también aprendió a crecer en sabiduría. Y para nosotros crecer en sabiduría tenemos que tener temor de Dios. Por eso que es importante que vayamos al conocimiento de la palabra. Es importante que meditemos de las Sagradas Escrituras. Una persona no puede agradar a Dios si no conoce su palabra. Es importante que usted la lea, que usted la escuche. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesucristo en una oportunidad también le dijo a los judíos, en Juan capítulo 5, verso 39, es muy conocido este pasaje, pero aquí Jesucristo le está exhortando a los judíos en ese momento diciéndole: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otra versión está diciendo: ustedes escudriñan siempre las Escrituras, porque para vosotros en ellas tenéis la vida eterna. Precisamente son ellas las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros comenzamos a escudriñar las Escrituras, lógicamente sabemos que vamos a tener respuesta de Dios en todo nuestro estilo de vida, porque hay algo claro que debe tener el cristiano como principio espiritual, y es que la Biblia es su manual de fe y conducta. La Sagrada Escritura enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario que escudriñemos las Escrituras para poder conocer lo que Dios quiere con nosotros, porque el fin de las Escrituras es edificarnos, de que tú puedas crecer espiritualmente, de que tú puedas avanzar. En una oportunidad, cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Jesucristo le respondió directamente a Satanás diciéndole lo siguiente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que alimentarnos espiritualmente. ¿Pero de qué manera nosotros nos alimentamos espiritualmente? ¿Usted cree que una persona se alimenta espiritualmente viendo solamente novelas? ¿Usted cree que solamente se alimenta espiritualmente viendo videoclips? No, de esa manera no se alimenta espiritualmente. Jesucristo dice que se alimenta espiritualmente cuando escucha la palabra de Dios, cuando tiene un oído abierto a la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que leer la Biblia, meditarla, para saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Pero para esto tenemos que tener temor de Dios, porque hay personas que conocen mucho de la Biblia y sin embargo no quieren vivir las Escrituras, no quieren obedecer la palabra del Señor. Se le hace sencillamente difícil para ellos, entre comillas difícil, pero es porque no tienen una conversión verdadera. Para nosotros tener una verdadera conversión tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos delante de Dios y abrir nuestro corazón a Jesucristo. Es necesario, amigo y amiga. Usted de una forma u otra necesita de Dios. Y es por esa razón que necesitamos alimentarnos espiritualmente. Usted tiene que abrirle su corazón a la palabra de Dios. Jesucristo dice: el que es de Dios, palabra de Dios oye. Por esa razón necesitamos abrir nuestro corazón a la palabra, abrir nuestra mente a la palabra de Dios para poder tener sabiduría. Y esa sabiduría la obtenemos de parte de Dios. Santiago nos enseña. Y mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Para aquellos que de una forma u otra se les dificulta tener esa sabiduría, mire lo que nos aconseja Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si usted de repente dice: bien, pastor, es que a mí me falta mucha sabiduría, yo soy
a veces insensato, a veces lamentablemente no tengo mucho conocimiento. Bien, mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pídasela al Señor en oración. Y mire lo que dice luego, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está dispuesto a bendecirnos en sabiduría, pero para esto tenemos que tener un principio, y se llama temor de Dios, porque de esa manera podremos tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Eso lo decide usted, amigo y amiga, pero ese debe ser el primer aspecto del crecimiento. Crecer en conocimiento, crecer en sabiduría, crecer en ese temor de Dios para avanzar en lo que el Señor nos dio como ejemplo. Aquí dice, y crecía en sabiduría. Pero también el pasaje nos dice, y el segundo aspecto es, que crecía en estatura, es decir, ser sano físicamente. Esa sería la segunda S, ser sano. Nosotros como cristianos debemos cuidar nuestro templo. Por eso que el cristiano evita lo que son las adicciones. Todo tipo de adicción de una forma u otra es dañina. Hay adicciones que de una forma u otra es ilícita, pero también hay adicciones que son lícitas, pero lamentablemente también perjudican nuestro cuerpo. Un ejemplo, hay gente que son adicta al trabajo. Hay gente que es adicta a otras cosas y no son necesariamente ilícitas, pero sí pueden destruir su templo, su cuerpo, porque le desgasta y de una forma u otra puede afectar su ser físico y aún hasta psicológico y espiritual. Usted es una persona que de verdad está cuidando su vida física para la gloria de Dios. ¿Es de verdad su vida es un templo de Dios? ¿O es templo de el caballito, como una vez escuchaba, pues hay muchos tipos de licores, ¿no? Pues el caballito parado, el otro que tiene una flechita, etcétera. ¿Ese será su templo? Es decir, el templo de este tipo de seres, o sencillamente de Dios. Usted decide quién de verdad puede reinar en tu corazón. O ese ser querido, o ese ser familiar, a veces lamentablemente reina más en el corazón de esa persona que Dios. Dios debe ser el número uno. Yo no estoy diciendo que no debemos amar a nuestro prójimo. Claro, debemos amar a nuestro prójimo como a sí mismo, pero debemos cuidar nuestro templo. La Biblia nos enseña en 2 Corintios, cuando yo leo acá la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos templo de Dios, amigo y amiga. ¿Es usted una persona que de verdad está permitiendo que Dios reine en su corazón, llene su corazón de la presencia de Dios? Por eso queremos cada día llenarnos de su presencia. Y es solamente por el Espíritu Santo. Cuando usted analiza 1 Corintios capítulo 3, verso 16, 1 Corintios capítulo 3, verso 16, mire lo que dice la palabra. ¿No sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros llegamos a ser templo de Dios por el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted va a cuidar su templo. Lamentablemente hay muchas personas que cuidan tanto su templo más que su vida espiritual. En serio, hay personas que son narcisistas en este caso, ¿no? Lo que se llama narcisismo. Es una egolatría completamente y piensan que su cuerpo físico es lo más importante. Yo no estoy hablando en sentido de que usted tenga que tener un cuerpo como Arnold Schwarzenegger o el cuerpo de una modelo, no, pues. Estamos hablando de ser sanos físicamente, de ser saludable. Por eso que la Biblia nos aconseja de cuidar nuestro templo. Por eso es necesario ir al médico para hacer un chequeo físico, de manera que estemos en ese cuidado, porque somos susceptibles a enfermedades. Usted y yo somos susceptibles a enfermedades. Por eso debemos alimentarnos balanceadamente. A veces la gente por glotonería, por egoísmo, por derrochar dinero, a veces no cuida su templo y cuando comienza a sufrir las consecuencias, entonces se está quejando con Dios. Y no es así, debemos cuidar nuestro templo. Por eso que un cristiano debe evitar las adicciones, debe evitar los vicios, debe alimentarse sanamente, debe tratar de hacer, si es posible, ejercicio, aunque el ejercicio para muchos puede ser beneficioso, para otros sencillamente puede ser muy normal, como tal, o igual, pero es importante tener esa actividad continua. Hay personas que hacen caminatas, eso es saludable, eso es bueno. Por eso que tenemos que cuidar nuestro templo. Usted y yo tenemos que cuidar nuestro templo. Y a veces hay gente que lamentablemente no cuida su templo, la destruye poco a poco. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestro templo, por eso que tenemos que crecer
en estatura, como dice la palabra, en estatura crecemos físicamente. Por eso debemos cuidar nuestro templo. Y es por eso la segunda S, ser sano físicamente. Cuando voy a Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesús crecía ¿qué? En sabiduría, ser sabio, ¿ok? Ser sabio, esa sería la primera S, intelectualmente. Segundo S sería ser sano físicamente. Y voy a la tercera S. Dice acá, dice, y crecí en gracia para con Dios. Ser santo espiritualmente. Nosotros como cristianos tenemos que ser santos. Hay 3 tipos de santidad. Una vez tuve la oportunidad de enseñarlo, no aquí en el programa de televisión, pero sí lo he tenido la oportunidad de enseñarlo. Y es que hay 3 tipos de santidad. Está lo que nosotros llamamos como la santidad perfecta, esa santidad que vamos a obtener cuando venga Jesucristo a arrebatarnos, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Entonces tendremos un cuerpo transformado y esto corruptible se transformará en incorruptible, tendremos una condición perfecta y eso es una santidad perfecta. Ahí vamos a consumir nuestra santidad. Está el otro tipo de santidad que es la santidad posicional. Es una santidad que nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús. Esta santidad no la obtenemos por otro medio, solamente a través de Jesucristo, porque santidad significa ser apartado para Dios. Entonces, nosotros antes de Cristo éramos destituidos del reino de los cielos, éramos pecadores, hijos del diablo, no teníamos redención, estábamos destituidos. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos a ser hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados, justificados, santificados. Entonces, al ser santificado, inmediatamente estamos en una posición espiritual ante los ojos de Dios. Que seguimos siendo imperfectos en nuestra condición física, sí, pero ante los ojos de Dios, por ese sacrificio que hizo Jesucristo, porque es por gracia la salvación, entonces tenemos esa posición espiritual ante los ojos de Dios, que es la santidad posicional. Y está la santidad activa, esa santidad diaria que debemos tener nosotros como creyentes. Es una santidad que nosotros debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Y es la santidad que también nos exige el Señor. Por eso dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, cuando voy acá a la palabra de Dios, porque aquí estamos estudiando la Biblia, la palabra del Señor, mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, o versículo 15 en adelante. Por lo menos voy a leer el versículo 13, para que tengamos la idea. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, es decir, cuando eran inconversos, pecadores o estaban destituidos del reino de los cielos, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos ser santos, glorificar a Dios, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La Biblia nos enseña que debemos vivir en santidad. Es verdad que hay cosas que no son pecado, y es por eso que debemos guiarnos por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces aprenderemos a vivir en santidad. Por eso es el Espíritu Santo. Él te quiere guiar para que tú puedas glorificar a Jesucristo. Pero hay cosas en que no son pecado. Y a veces la gente trata de poner unas reglas para vivir en santidad cuando no lo enseña la Biblia. Entonces viven más religiosamente que espiritualmente guiado por el Espíritu Santo. Pero hay cosas que también a Dios no le agrada y el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye para evitar esa cosa, aunque la Biblia no lo condene. Y debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Como he dicho a veces hay bendiciones que lamentablemente pueden perjudicarnos espiritualmente, porque no estamos preparados psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente para eso. Entonces tenemos que aprender a madurar. Muchos cristianos lamentablemente se les dificulta vivir en santidad, porque piensan que es como una regla, que esto es malo y esto es bueno, y no aprenden a guiarse por la persona del Espíritu Santo, porque no tienen comunión con el Espíritu Santo, y es por eso que no se desarrollan espiritualmente, no tienen esa santidad espiritualmente.
Aprenda a comunicarte con el Espíritu Santo, a tener comunión con el Espíritu Santo y tú verás la gloria de Dios a tu favor. Vas a ver cómo el Espíritu Santo va a descender sobre ti y va a fluir en tu vida. Si usted es inconverso, va a descender sobre ti, va a tocar tu corazón porque vas a glorificar a Jesucristo en ese momento y te vas a arrepentir de corazón y vas a abrirle tu corazón a Jesucristo. Pero si eres creyente, el Espíritu Santo va a fluir en tu vida y el Señor se va a glorificar en ti. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Hay cosas que necesitamos ese proceso espiritual, el Señor va procesándonos y a veces queremos ser más santos que Dios. Hay gente que quiere ser más santa que Dios y no es así. Tenemos que vivir conforme al modelo de Jesucristo, vivir al agrado de nuestro Señor. Por eso que es una pregunta interesante. Yo siempre le he dicho a las personas, si usted quiere vivir al agrado de Dios, usted debe comprender varias cosas. En primer lugar, debe entender la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Cuando el cristiano comprende de que Dios es omnipresente, entonces aprenderá a tener temor de Dios y en cualquier lugar donde te debe agradar a Dios. En segundo lugar, debe aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, lamentablemente no va a vivir en santidad como debe ser. Va a vivir una vida religiosa, mas no una vida de victoria espiritual. Y en tercero, que yo siempre he dicho, hágate siempre esta pregunta. Hazte esta pregunta siempre, en cualquier momento. ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué haría Jesús, amigo y amiga? Es una pregunta que tú debes hacerte. ¿Qué haría Jesús? Cuando tú haces esta pregunta en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad, en ese momento de tentación, en ese momento de prueba, entonces vas a vivir cristianamente conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu voluntad o conforme a tu religión, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es importante que nos hagamos esa pregunta, ¿qué haría Jesucristo? Cuando aprendemos, pero lamentablemente hay gente que se hace la pregunta, ¿qué haría Jesucristo? Pero como no conoce nada de la palabra del Señor, entonces no tiene ni la remota idea de lo que podría hacer Jesucristo. Entonces la respuesta le llega a lo que le llega a su mente. No, Jesucristo seguro se vengaría, entonces se venga, van a vengarse y no es así. ¿Ves? Porque no conocen de la palabra del Señor. Y por tener desconocimiento de la palabra del Señor, lamentablemente sus decisiones no van a estar conforme al deseo de Dios, conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Debemos aprender a conocer su palabra para poder de verdad tener un conocimiento pleno y así saber cómo nos está guiando el Espíritu Santo. Pero sin embargo, a veces muchas cosas no comprenderemos de la Biblia y muchas cosas no conoceremos de la Biblia y sin embargo el Espíritu Santo nos impulsa a hacer lo correcto. Porque nos redarguye, comenzamos a sentir algo espiritual distinto, entonces comenzamos a hacer caso al Espíritu Santo y nos lleva hacia la voluntad de Dios, aún desconociendo de la palabra de Dios, porque Él desea guiarnos y Él quiere guiarnos. Pero es importante que tengamos en cuenta la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, porque de esa manera podremos vivir en santidad, podremos ser santos como el Señor quiere. ¿Es usted una persona que está viviendo en santidad? ¿Es usted una persona que está agradando al Señor en todas sus acciones? ¿Es usted una persona que en su negocio, en su trabajo, en sus quehaceres diarios, en su vida familiar, en su vida privada, está glorificando a Jesucristo? Hay gente que se excusa por el simple hecho de que son imperfectos. Es que todos somos imperfectos, sí, pero una cosa es que siempre estemos actuando conforme al pecado y otra cosa es que actuando en la voluntad de Dios fallemos. Son dos cosas muy distintas. Hay gente que trata de vivir siempre en el pecado, justificando esa acción, pero es para seguir en el pecado. Y hay gente que está viviendo en la voluntad del Señor y cometen los errores. Y bien, la Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, tal es mentiroso, pero aquel que lo confiesa a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso lo dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 7 en adelante, al versículo 9. El Señor está dispuesto a perdonarnos porque la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Pero tenemos que de verdad vivir en santidad. Ahora, si usted no tiene a Cristo en su corazón, le invito a que le abra su corazón a Jesucristo, se arrepienta de corazón y pueda comprender que el Señor quiere salvarle y quiere que usted sea santo, apartado para Él, porque eso es lo que significa ser santo, ser apartado para Dios. Y el último aspecto, cuando leemos acá en Lucas 2:52, en Lucas capítulo 2, versículo 50, dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ser simpático socialmente. No es que hay un dicho por ahí que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, es verdad. La Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Debemos reflejar el amor de Dios en nuestros corazones hacia los demás.
Es cierto que habrá gente que nos van a rechazar, eso es verdad, sin hacerle nada. Hay gente que nos rechaza sin hacerle nada, porque bien, pues, sencillamente, nada más por un criterio religioso o por algún punto de vista personal, sencillamente nos desprecia o nos rechaza. A veces porque hay malos entendidos, hay gente que habla mal de otra persona o habla mal de uno mintiendo, o sencillamente un comentario y lo tergiversa, y lamentablemente la persona lo toma también en serio y lo toma muy personalmente, y cae también en ese mal juicio, pues en ese prejuicio sin necesidad. De una forma u otra vamos a tener adversarios. Jesucristo lo tuvo, Jesucristo tuvo muchos enemigos, siendo Él el amor, siendo Él la persona que reflejó el amor de Dios, la paz hacia la sociedad y que nos enseñó a amar a nuestro prójimo. Tenía adversarios, hay gente que rechazó a Jesucristo, odiaban a Jesucristo y calumniaron a Jesucristo en algunos momentos. Ahora, si eso le pasó a Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros, amigos y amigas? Entonces debemos reflexionar al respecto. Todos nosotros, de una forma u otra, vamos a tener estas adversidades, vamos a tener desprecio, vamos a ser rechazados, calumniados y aún hasta maltratados físicamente. Eso lo sabemos. Pero el Señor nos enseña que debemos ser simpáticos, que nuestra actitud hacia los demás debe ser reflejando el amor de Dios, que debemos perdonar a los demás, ser servicial con otros, aprender a reflejar el carácter de Dios hacia otros. No es fácil, es verdad. Pero sin embargo, cuando tenemos el Espíritu Santo, vamos a poder lograr este propósito. Podremos ser simpáticos socialmente. ¿Somos unas personas de verdad que reflejamos el carácter de Dios hacia los demás? ¿O sencillamente vivimos calumniando, vivimos señalando, vivimos criticando, vivimos chismeando por ahí, vivimos haciendo cosas negativas para destruir a los demás, o hasta vengándonos? ¿Somos ese tipo de personas o somos personas que reflejamos el amor de Dios, que perdonamos, que hablamos bien de los demás, que a pesar de los errores se lo decimos de frente, sin hipocresía, sino decimos, mire, ¿sabe qué, amigo? Pues yo creo que lo que usted hizo fue incorrecto, y se lo decimos muy decentemente, sin grosería? ¿O somos esa persona son esas personas que son hipócritas, que les gusta hablar de espaldas, pero cuando están de frente son, toda sonrisa? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos de verdad personas transparentes, honestas, o sencillamente personas indiferentes, hipócritas o traicioneras? Por eso que debemos reflexionar al respecto, por eso que estamos en una sociedad como tal, porque no tenemos el amor de Dios en el corazón. Y por no tener amor de Dios en el corazón, se hace difícil amar al prójimo como a sí mismo. En una oportunidad hoy en la mañana estaba reflexionando acerca de este pasaje, que ya estamos finalizando el programa de hoy, y estaba reflexionando en este pasaje, algo que me impresionó y siempre lo he tenido en cuenta. Y Jesucristo, en su famoso Sermón del Monte, decía estas palabras. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor, que es un deber de todo cristiano, y a pesar de que nos cueste y a veces podemos fallar en obedecer la palabra del Señor, sin embargo es un deber del cristiano amar al prójimo como a sí mismo, amar hasta a nuestros enemigos. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen. Mire, bendecí, amad a vuestros enemigos. Vamos a tener adversarios. Jesucristo dijo, ustedes van a tener adversarios, van a tener enemigos sin necesidad. Así es sencillo. Pero después dice, bendecí a los que os maldicen. Hay personas que van a hablar mal de ti, van a calumniar, van a tratar de destruir tu vida con la lengua, lamentablemente. Pero dice la palabra que debemos bendecirlo. En vez de responderle con la misma respuesta, debemos bendecirlo. Y luego dice, haced bien a los que os aborrecen. Aquella persona que nos aborrece, que nos rechaza, cuando necesiten un favor de uno, no se lo niegue, hágale ese favor. La Biblia dice que hemos de vencer por medio del bien el mal, seamos serviciales. Por eso dice la Biblia, haced el bien a los que os aborrecen. Vamos a ser aborrecidos de una forma u otra. Puede ser que usted me vea por ahí y me aborrezca, pero sin embargo puede contar con mi servicio, con mi ayuda, en lo que pueda ayudar, lógicamente. Pero somos llamados a servir. Tenemos que bendecir a los demás, pero también hacer el bien a los que nos aborrecen. Y dice luego, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Debemos orar por esas personas que de una forma u otra tratan de destruirnos, quieren, de verdad están como a veces por envidia. Hay personas que tienen envidia de uno sencillamente, o nos rechazan por nuestra creencia religiosa y sencillamente comienzan a cambiar con uno, o nos ultrajan, o tienen esa persecución y lamentablemente caen en esa negatividad. La Biblia dice que debemos orar por este tipo de personas, pero luego dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a lo que os ama,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, la Biblia nos aconseja que debemos crecer, pero debemos ser simpáticos socialmente. Crezcamos espiritualmente, amigo y amiga, desarrollémonos espiritualmente. Espero que este pasaje en Lucas capítulo 2, versículo 52, le haya enseñado de cómo crecer espiritualmente. Y lo voy a repetir. Hablamos de 4 aspectos de ese crecimiento. Debemos crecer físicamente, debemos crecer intelectualmente, ser sabio intelectualmente, debemos ser sanos físicamente, debemos ser santos espiritualmente y debemos ser simpáticos socialmente. En esos 4 aspectos tenemos que crecer. Sin embargo, nuestro modelo de crecimiento, ¿quién debe ser? Nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser nuestro modelo de vivir y nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo, no en el hombre, porque el hombre va a fallar. Pon tu mirada en Jesucristo, amigo y amiga, y verás que tu crecimiento espiritual va a ser sólido y vas a ser fuerte en Cristo Jesús. Si usted necesita oración, puede comunicarte con nosotros al teléfono que está en pantalla, 0416-729-7228. Que la bendición del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Te declaro ángeles de Dios a tu favor, que el Señor envíe ángeles de Dios a tu favor y que de verdad pueda Dios bendecirte y que puedas tú cada día descansar en el Señor, puedas tú ser fortalecido a través de la palabra del Señor. Gracias por tu atención. Dios te bendiga. Hasta luego. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa Somos Iglesia de Cristo. De verdad, Dios te dé salud, bendición, prosperidad y salvación en el nombre de Jesucristo. La paz de Dios sea contigo. Hasta luego. Este programa es producido por el Centro Cristiano Iglesia de Cristo de Venezuela.